La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos por favor, bendícenos según hoy necesitamos, te lo pedimos en Jesús. Amén. Escuchemos la introducción de este mensaje. El pueblo que Dios formó para bendecir a la humanidad no siempre fue fiel a su Creador y en varias ocasiones puso en riesgo el proyecto de salvación. Fue necesario que el Señor interviniera para llamarles al arrepentimiento y darles una nueva oportunidad. Antes de conquistar la tierra prometida, anduvieron 430 años en otras tierras y durante ese tiempo fueron esclavos en Egipto. Pero Dios intervino poderosamente para enderezar sus caminos. Les mandó un libertador para darles identidad de pueblo y pasión para ser libres. Demostró su poder y su amor por ellos enfrentando con manifestaciones grandiosas de poder a quien les había esclavizado por tantos años. Les hizo atravesar el mar. Les dio maná del cielo y agua de la roca. Les dio victoria sobre sus enemigos en el camino. Les puso una nube que les cubría de día y una lumbrera que les guiaba de noche. Y lo más importante, les dio el regalo de su voluntad para ellos, expresada en 10 mandamientos, escritos por su propia mano en tablas de piedra. Ellos, sin embargo, en lugar de esperar su voluntad, fallaron al pretender adorarle a su manera, creando un ídolo al que pudieran ver, en lugar de adorar con fe al Dios invisible. Moisés, en un acto profético contra el pecado, quebró aquellas tablas escritas por el dedo de Dios. El pecado fue muy grave y muchos murieron a causa de ello. Moisés intercede ante Dios y muestra su amor y valor para defender al pueblo, y Dios le da una nueva oportunidad. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Esta es nuestra historia también. Nosotros no somos mejores que el pueblo de la historia bíblica. Dios nos ama y nos busca para darnos su amor, su gracia y su perdón. Nosotros, rebeldes y necios, nos alejamos de su plan, creyendo que tenemos el derecho de creer en Él a nuestra manera y nos inventamos un Dios al que podamos manejar. Nos creemos con el derecho de darle órdenes. Nos creemos con el poder de hacer lo que solo Él puede hacer. Pero seguimos siendo el pueblo al que Él formó y llamó para cumplir una misión. Y nos da nuevas oportunidades. Nos da el regalo de su ley que nos muestra el camino de la plenitud, la felicidad y la salvación por su gracia. Esta es su promesa. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. He aquí el regalo por el cual cumplirá esta promesa: los 10 mandamientos. Ya estudiamos los primeros mandamientos. El mandamiento de la sabiduría fundamental: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El mandamiento de la sabiduría práctica: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. El mandamiento de la entrega integral: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El mandamiento de la fe verdadera: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El mandamiento de la vida plena: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El mandamiento de la naturaleza divina:
no matarás. Ahora nos corresponde abordar el tercero de los 6 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Séptimo mandamiento, el mandamiento de la fidelidad práctica. No cometerás adulterio. Aceptemos el regalo de sus mandamientos y encontremos el camino de regreso. Si hace necesario este recorrido, hermanos, para entender dónde vamos en este camino de regreso y para entender el contexto de la palabra de Dios, es un regalo. Los 10 mandamientos, además de que son vigentes, son un regalo. Jesús los interpretó. Jesús abordó esos mandamientos, como veremos el de hoy en particular, y lo hizo para nosotros también. No es solo enseñanza del Antiguo Testamento, no es solo enseñanza para los judíos, no, es para nosotros también. Y hacemos bien en estudiar estos mandamientos del Señor y, por supuesto, someternos a ellos. Así es que aquí vamos en este caminar, en el séptimo mandamiento, el mandamiento de la fidelidad práctica. No cometerás adulterio. Señor, háblanos por favor, bendícenos según estamos hoy todos nosotros. Te lo pido en Jesús. Amén. En el idioma original son solo 2 palabras. No adulterarás sería la traducción más correcta, si queremos respetar eso, que son 2 palabras en el idioma original solamente. No adulterarás. Se trata de una frase contundente, sin concesiones. No hay manera de interpretarlo figuradamente o buscarle algún recoveco para decir algo diferente a la condena que se hace de la infidelidad en las relaciones hombre-mujer. El mandamiento es un desafío a la lealtad, al compromiso, al cumplimiento de la palabra. Es un llamado a la fidelidad con el esposo, con la esposa. Ayer estuve en una fiesta, en una acción de gracias, en una boda muy particular, me gustó mucho. Estuve muy feliz con una familia linda de nuestra iglesia y los jóvenes que se casaron hace unos meses, pero ahora hicieron la acción de gracias, pues querían que su acción de gracias y su fiesta fuera temática acerca de la guerra de las galaxias. El novio estaba vestido de Jedi. El papá que entregó a la novia iba vestido de Darth Vader. Yo siempre les pido que digan, porque yo pregunto, ¿quién entrega a la novia? Y el papá debe decir, yo, fulano de tal, su padre. En este caso no había que decir su padre. Si es Darth Vader, es su padre, ¿no? Porque ¿cuál es la frase la más famosa de la guerra de las galaxias? Soy tu padre, ¿no? Esa es la frase más famosa. Eso le dijo mi hijo a Leonel, Isaac a Leonel, el día que lo vio por primera vez. Eso es fanático de la guerra de las galaxias. Todos los damos, se dice ahora, no son damos, son best men, pero los damos, como se dice, todos iban vestidos de Jedi. ¿Y qué creen? Me pidieron que yo fuera con mi guayabera, porque era un calorón bárbaro allá en Temixco, pero que ahí me dieron una túnica de Jedi. Yo dije, parezco San Francisco de Asís. Porque es café, ¿no es cierto? Es café, se parece al hábito de San Francisco, con todo respeto para la orden monástica, pero sí, no tuve problemas. Tenía mi espada, yo y todo, porque ahí todo el mundo traía espada. Tenía mi espada. Una espada, por cierto, estaba interrumpiendo el sermón ahí porque de repente hacía ruido y no sé qué decía. No, ni digo el nombre, no vaya a ser que empiece a hablar, como esa cosa que traigo en el teléfono de repente y en el celular que habla. Fue muy lindo. Y en esa ceremonia se dijeron cosas los muchachos. Son unos actores, son los chicos que hicieron Vaselina hace poco aquí en México. Eran los personajes principales, el Dani y la Sandy, creo que se llama el personaje. Ellos eran chicos lindos, chicos guapos, actores, cantantes, y se dijeron cosas lindas. Delante del pastor, delante de la congregación que me acompaña, me comprometo, te entrego este anillo como símbolo de mi entrega total a ti. Se dijeron cosas. Este mandamiento tiene que ver con eso, con el cumplimiento de la palabra. Cuando hablas y le dices, y algunos chamacos no se conforman con los votos que yo tengo escritos aquí, se los pongo así en mi iPad para que los lean, no se conforman con eso, dicen más, leen eso y luego se agarran solitos ahí de su propia inspiración. Yo digo, se está hundiendo cada vez más, porque se está comprometido, él solito se prepara el desayuno como aquel chiste. Y este mandamiento tiene que ver con eso, con el cumplimiento de la palabra. Se trata de un mandamiento además que protege a la humanidad. ¿Cree usted que Dios dio mandamientos así como que no tenía que hacer? No, buscó a ver cómo nos fastidiaba la vida para hacernos infeliz la vida. No, Señor, nos dio esto como regalo para cuidar nuestra sociedad. Se trata de un mandamiento que protege a la humanidad de la corrupción.
Lo dicen los estudiosos que los suicidios, el alcoholismo, la drogadicción, el narcotráfico, los gobernantes megalómanos, la gente tóxica, el bullying, los trastornos alimenticios, entre otros muchos males, se originan en el incumplimiento de este mandamiento. Porque el incumplimiento de este mandamiento genera destrucción del hogar, disfunción de las relaciones matrimoniales y familiares, y trae sentencias y maldiciones a la familia. Bendito sea Dios que por su gracia, su amor y su misericordia podemos sanar. No quiero comenzar con desesperanza aquí, porque posiblemente usted y yo hemos experimentado cosas como estas en nuestras familias, de donde venimos o de la que formamos parte. Y entonces si yo hablo aquí de una forma categórica, catastrofista, pues entonces ¿para qué venimos? No, quiero decirles que en Cristo hay esperanza y hay salud, pero bueno sería cumplir sus mandamientos y no tener que experimentar semejantes cosas. Vayamos a estudiar entonces este asunto. Y voy, igual que he hecho en otras ocasiones, voy a ir a la Biblia para, desde diferentes puntos de vista, entender el mandamiento, porque el mandamiento es sencillo, 2 palabras, igual que la semana pasada, 2 palabras, en este caso, no adulterarás. Usted y yo puedo decir, ya pastor, ya nos dijo, ya entendí, ya no hace falta más explicaciones, vámonos. Pero espéreme, porque hay más cosas que decir. Jesús no lo dejó ahí, Jesús interpretó este pasaje. Estas 2 palabras las interpretó y nos dijo algunas cosas. Por eso quiero que entremos al estudio. Y primer detalle, un detalle de advertencia. He aquí lo que podríamos llamar las maldiciones del adulterio. Porque si dice no adulterarás, ¿por qué? ¿Por qué le molesta a Dios tanto eso? ¿Cuál es el problema? Si nos ponemos de acuerdo los dos, como hay matrimonios, hay sociedades donde eso es típico, nos ponemos de acuerdo, sí, el día martes es libre, cada quien con quien quiera. Hay gente que hace eso y se sienten se sienten muy inteligentes, se sienten muy como superiores a todos los demás mortales que pretendemos ser fieles como yo soy de esos amantes a la antigua. ¿Cómo se llama ese cantante? Roberto Carlos. Y hay quienes se burlan de nosotros porque nos creen, no sé, aborígenes, o nos creen incivilizados porque son muy civilizados y hasta establecieron su día de salir con el canchanchano o la canchanchana. Pero la Biblia dice que este asunto trae maldición. Por ejemplo, corrompe el alma. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Número 1, es bruto. Y número 2, corrompe su alma, el que tal hace. Corrompe su alma. Tiene que ver con corrupción, destrucción, pudrición y muerte. La palabra hebrea que se traduce aquí, corrompe su alma, tiene que ver con eso, con pudrición, gusanos, a pestilencia. Con eso tiene, con muerte, eso quiere decir. Produce ceguera espiritual. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Proverbios 5:20. O sea, el inicio puede ser agradable, pero sin percibirlo, el hombre se va quedando ciego, moralmente ciego. Causa daño terrible a la familia. Es muy poético este proverbio. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. O sea, ¿se entiende esa? La metáfora sería, cómete lo que hay en tu refrigerador. Tómate el refresco que tienes tú, que abriste tú, porque te tomas el refresco de otro. O sea, aquí lo que dice es, no le pedaleé la bicicleta a nadie, ¿sí me explico? Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Proverbios 15 al 17. O sea, debilita las paredes del hogar y causa que las bendiciones se fuguen y causa que las maldiciones se introduzcan. Además, imparte un castigo ejemplar. Mire cómo dice Proverbios 22:14, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual y le voy a añadir una frase para que se entienda que es para ambos sexos. Los besos de la mujer infiel, los besos del hombre infiel son una trampa sin fondo. Dios no deja sin castigo a los que se enredan con este mal, con este pecado. Se trata de una trampa que después de comer la carnada destruye de diversas maneras. O sea, es contra uno mismo cometer este pecado. Nunca he pensado en eso de la pesca con anzuelo. No estoy en contra de comer peces, no. De hecho hago unas mojarras bien ricas con un menjurje que yo preparo y las hago bien ricas. ¿Verdad, mi vida, que sí cocino sabroso? Por cierto, tenemos ahí unas mojarras, hay que hacerlas ya, mi vida, si sale. Y resulta que, pero ¿nunca pescó usted? Cuando yo era niño pescaba, mi papá tenía una lancha ahí en la presa Chihuahua, una presa que ya está seca, pero en esa época había agua, y resulta que mi papá tenía una lancha y íbamos a pescar. Y lo típico es que yo con el anzuelo, una lombriz ahí, y el pescado la mordía y se enredaba su labio, digamos, si es labio,
Pero no, algunos peces eran más grandes y entonces lo que hacían era que absorbían por completo el anzuelo, se lo tragaban. Y era imposible sacarle el anzuelo así nomás, había que abrirlo ya, porque se habían tragado el anzuelo y les destrozaba todo. Eso es el adulterio. Es comerte el anzuelo hasta el fondo y te destruye la vida. Y si, a menos que Dios lo impida, destruye a otros también. Conclusión: el séptimo mandamiento nos fue dado para librarnos de un necio acto de automaldición. ¿Estoy hablando claro? Es un necio acto de automaldición. Un detalle histórico, vayamos a un detalle histórico. El adulterio no es solo una cuestión religiosa. No se relaciona solo con los mandamientos de Dios que le dio a Moisés. No, Señor, en todos los pueblos de la antigüedad, siglos antes de que el éxodo se diera, siglos antes de que Dios escribiera en tablas de piedra con su propio dedo este mandamiento número 7 de los 10 mandamientos, mucho antes de eso, siglos antes, la humanidad, los pueblos de otras naciones entendían como un grande pecado el adulterio. Sí, Señor, les voy a leer un ejemplo de eso. Abraham se casó con Sara, que era su hermana, media hermana. En aquella época no había la prohibición en la ley, no había escrito Dios la ley todavía, y así era la cosa. De hecho, los primeros seres humanos de la historia tuvieron que hacerlo así porque no había más. Pero Abraham se casó con su hermana de papá, pero no de mamá. Así es que sí era su media hermana, además de su esposa. Y resulta que en 2 ocasiones, esta que voy a leer la segunda ocasión, él dijo que era su hermana, porque era muy guapa, aparentemente era muy guapa, y él pensaba, me van a matar a mí para quedarse con mi esposa guapa, pero si digo que es mi hermana no hay problema. Y en las 2 ocasiones, Abraham, el padre de la fe, cometió ese error. Por cierto, su hijo siguió su ejemplo, porque también lo hizo en alguna ocasión. Pero miren lo que pasó en esta ocasión. Él le dijo a Abimelec, sí, que era su hermana, y él la tomó para su harem, para hacerla una de sus esposas. Y mire lo que pasó. Después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Esa palabrita, no la pierda de vista. Abimelec, un pagano, un no hebreo. No podía haber hebreos si Abraham era el primer hebreo. Abraham era un caldeo, adorador de ídolos junto con su padre Taré, al que Dios llama para que sea un adorador solo de Jehová, y con él inicia un pueblo. Así que no hay judíos ni nada de eso. Y Abimelec pues es de otro pueblo que adora ídolos también y demás. Pero Abimelec le dice a Abraham: tú me has atraído un grande pecado. Abimelec soñó que venía una maldición sobre su familia por causa de la esposa de Abraham. Así se enteró que era su esposa, fue revelación. Y le dijo Dios que hablara con Abraham, le regresara a su esposa y que pidiera que orara por él. Por eso Abimelec le dio riquezas a Abraham, le dijo: vete de aquí con tu esposa, y le dio riquezas y demás. Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo, le dice. Esto está en Génesis 29. Ahora, Abimelec es rey de Gerar, un pueblo gentil, un pueblo que no tiene temor de Jehová, de Dios, no, cree en otras cosas. Pero ese pueblo y ese rey entiende la gravedad de la maldad del adulterio. Es más, déjeme se lo explico todavía peor. Resulta que Abimelec tiene un harem de mujeres, pero en ese momento de la historia eso no es problema, no se considera inmoralidad. Él tiene esposas y tiene concubinas, pero le parece bochornosamente malo y perverso el adulterio. Porque en esa cultura, aún una cultura sin Dios, aún una cultura sin los 10 mandamientos, se entiende que eso es grave. Y esa frasecita, grande pecado, se sigue usando por toda la Biblia. Siglos de historia de la fe, se sigue usando la palabra grande pecado. Conclusión: el séptimo mandamiento nos fue dado para librarnos de un pecado que, sin importar las modas o las revoluciones morales, es un acto deplorable que ofende la dignidad humana. No es cuestión de si en qué país estás, ni qué dicen el partido en el poder, ni qué dicen las ideologías. Eso no importa. Dios lo estableció así y parece que la gente de la antigüedad lo entendía perfectamente. Un detalle teológico. Veamos ahora este otro detalle. En el pueblo hebreo, el pecado es tan terrible que se usaba la misma frase, grande pecado, para ilustrar la infidelidad o deslealtad a Dios. Voy a leerles una serie de textos en donde se habla de la deslealtad a Dios, de la idolatría. ¿Y qué creen?
la palabra que utilizan es la palabra que usó Abimelech, la misma, como si se hablaran de adulterio espiritual. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? ¿Qué hizo Aarón con el pueblo que le atrajo grande pecado? El ídolo, el becerro de oro. Y a eso Moisés le llamó grande pecado, igual que Abimelech le llamó a lo que pasaba con Abraham. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un grande pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá lo aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Ya vimos Génesis, siglos después, Moisés llama gran pecado con Aarón y también con el pueblo, pero siglos más adelante, otros tantos siglos más, Reyes, segundo de Reyes, porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová, lo apartó de Dios, lo apartó a los ídolos y les hizo cometer gran pecado. La misma palabrita que dijo Abimelech, el gentil, Abimelech, el idólatra, pero que entendía que era un gran pecado, era una gran inmoralidad. Esa palabra se sigue mencionando y mencionando y mencionando en la historia de la fe cristiana. Está muy claro entonces que hablar de un gran pecado es hablar de infidelidad, deslealtad, adulterio, con Dios o con el esposo o con la esposa. Conclusión: el séptimo mandamiento nos fue dado para librarnos de una terrible falta de deslealtad a uno mismo, deslealtad a Dios, deslealtad a la familia, deslealtad a la otra persona. Ahora quiero compartirles un detalle de psicología poética bíblica. Psicología poética del Antiguo Testamento. Sí, señor. En la literatura sapiencial del pueblo hebreo, la época de oro de la literatura, es cuando se escribe Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Esos libros son de literatura sapiencial, todos muy probablemente escritos en la época de Salomón o poquito posterior a él, aunque el libro de Job hable de un hombre de épocas antiguas, como de la época de Abraham, no importa cuando se escribió, fue seguramente mucho más adelante. En esta época de oro, una época de gran profundidad de pensamientos, filosofía, sabiduría. Y en el libro de Proverbios, en este documento de sabiduría práctica, leemos algo que tiene que ver con el adulterio. Permítame leerlo tal como está, porque está escrito como para el varón, pero creo yo que es para la mujer también, y por eso voy a hacer una paráfrasis para entenderlo mejor. Y déjeme explicarle algo antes para que interpretemos bien esto. En la Biblia se usan figuras literarias, no solo metáforas y comparaciones, no, también se usan otras figuras, como una de ellas que se llama la personificación. Esa la usamos todos nosotros también y se usa en la literatura secular y demás, cuando le atribuimos personalidad a una cosa que no es persona. Como cuando usamos una metáfora, como decirle a un sentimiento, un algo, como que es una persona. Por ejemplo, en el mismo Proverbios se usa la personificación, esta figura literaria, para hablar de la sabiduría y de la inteligencia. Salomón le dice a un joven, a un hijo: ama la sabiduría y la inteligencia como a hermanas. O sea, hazlas tus hermanas. ¿Qué quiere decir eso? Que llévate de a cuartos con ellas, son tus hermanas. No es que la sabiduría de veras sea una persona y la inteligencia sea una persona, o sea, otra persona de Dios, ya no es trino, ya es quíntuple o algo así. No, es metafórico, es figurado. Bueno, así en este pasaje se hace la personificación de la maldad, de hecho la personificación del adulterio, como si fuera una persona, y se usa como personificación para esto a una ramera. Tomemos en cuenta eso. No está hablando de las mujeres. No es un texto que habla mal de las mujeres, no, señor. Está hablando de la maldad, está hablando del pecado. Muy bien, una vez dicho esto, explicado esto, les leo la versión original. Lo rindió, porque aquí el adúltero es un hombre, es un joven. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Yo tengo una conferencia basada en este pasaje que se llama No seas buey. La primera vez que lo preparé fue para los jóvenes y después la preparé más extensamente para los varones,
Porque aquí dice, al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero. ¿Pueden ver aquí la psicología implícita? El pasaje nos dice no solamente el evento, sino las implicaciones psicológicas del asunto. O sea, al punto se marchó como... Pero también dije que es psicología poética, ¿no es cierto? Un psicólogo hablaría con otra terminología. Pero aquí el poeta de Proverbios lo habla con poesía. Al punto se marchó tras ella como un buey al degolladero. Qué descripción más gráfica y contundente de la necedad del pecado. Lo absurdo, ¿saben qué es? Lo absurdo y corriente, o sea, abajo de este pecado, es que muy a menudo el que lo comete, en ocasiones se cree fuerte, se cree la gran cosa, se cree afortunado, hasta presume, se cree feliz, sin saber que va caminando como buey al matadero. Debería sentirse buey, no inteligente. Estoy diciendo buey, que conste. Y es una palabra santa porque está en la Biblia. ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Entonces no me culpen de nada, por amor de Dios. Digo, sí se me antoja decirle a una persona así la otra palabra, pero estoy diciendo esta. Buey. ¿De qué habla esto? Pues un animal que no es muy inteligente. No es muy inteligente, está a años luz de la inteligencia de un perro, de un gato. El ganado vacuno no es tan inteligente. Sí, son inteligentes, y hay vacas así como que han salido muy inteligentes que regresaron a casa, después se perdió no sé qué, pero tradicionalmente no son tan listos. No son de los animales más listos. Y es lo que quiere hacer el poeta aquí. Ahora bien, ya dijimos que el personaje de la ramera se usa como símbolo del mal, no representa a la mujer. Así que podemos seguir la misma idea metafórica representando con la imagen de un gañán. Ahora hagamos la personificación, pero ahora del otro sexo. Y ahora en el caso del mal, del pecado, es un gañán, un rufián, un engañador y abusador de mujeres. El proverbio diría así: la rindió con la suavidad de sus muchas palabras, la obligó con la salamería de sus labios, y al punto se marchó tras él como va una vaca al degolladero, y como una necia a las prisiones para ser castigada, y como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Algunas versiones de la Biblia, ahí donde dice como ave, traducen como gacela. Incluso en la versión original, porque algunas personas piensan que esa palabra no significa ave, sino significa gacela. Sea él o sea ella, la enseñanza es la misma. Quien comete este pecado es una persona ilusa, débil, insensata y torpe, que se deja envolver por la maldad, por el pecado, sea él o sea ella. Ningún sexo, ni hombre ni mujer, están exentos de las consecuencias. ¿Vieron? Los varones saben esto porque di esta conferencia a los varones. Pero todos vieron La Dama y el Vagabundo, por favor, díganme que sí. ¿Cuántos vieron La Dama y el Vagabundo? La original. Bueno, muchos que tienen hijos y tuvieron que llevarlos, ni modo. Para los que no saben, Golfo es el personaje ahí. Él es un perro así, streeter, o sea, callejero. Y Reina es la perrita fifí, diría nuestro presidente. Pero se enamoran. Pero lo suyo no podía ser. Aquí viene siendo Golfo el del barrio, ¿no? Algo así. Y resulta que caen en la cárcel, en la perrera. Y ahí está en la perrera, y en la perrera se entera Reina que Golfo ha tenido muchos que veres, porque hay varias perritas ahí que le tiran con todo. ¿Se acuerdan ustedes? Pero hay un momento que se guardan todos los perritos silencio. Es una escena padrísima. Toda la anterior, esta es triste. Hay un momento en que se oye una puerta y luego se cierra y todos guardan silencio. Reina no sabe ni qué está pasando porque ella no es perrita de esos andares, o sea, ella jamás había estado en esas situaciones, pero todos los demás sí. Y de pronto se ve una sombra y va un perrito. Yo le veo cara de schnauzer. Va un perrito bien feliz, moviendo el rabo, bien feliz, como que lo llevan a Disneylandia de los perros. Y todos están guardando silencio, una música lúgubre, y de repente dice el perro más sabio de todos: pobre iluso, no sabe lo que le espera. Usted y yo sí sabemos a dónde va. Por favor, si lleva a su niño a la película, no le explique, por favor. Causa problemas, véame, causa. Pero todos sabemos a dónde lo llevan, a matarlo. Nadie vino por él, no trae collar, no trae identificación, nadie vino por él y lo llevan a matar. Pero él va feliz de la vida. Así es el adúltero o la adúltera. Ahí va, meneando la cola, ahí va. Feliz, saltando. Cree que va a una gran cosa.
y va al matadero, perdóneme, va hacia la red para hacer, y se va a dar cuenta cuando la saeta traspase su corazón. Eso es lo que dice este pasaje. Por eso llamé a esto. Un detalle de psicología poética del Antiguo Testamento. Se describe de manera sarcástica los elementos psicológicos que llevan a una persona al pecado del adulterio. Este sarcasmo tipo Tim Burton. Es una narrativa timburtonesa o si quiere chespiritiesca, porque es de risa lo que está pasando por la insensatez. Conclusión: el séptimo mandamiento nos fue dado para librarnos de la insensatez de ser sometidos, debilitados, esclavizados y ridiculizados ante Dios, ante nosotros mismos y ante el mundo. Un detalle ético del Nuevo Testamento. Aquí es donde comienza la cosa, se pone más sabrosa. Porque resulta que el Señor Jesucristo, en el Sermón de la Montaña, nada más y nada menos, abordó este mandamiento. Lo hizo vigente, lo hizo más profundo, por cierto, porque Él dijo: oísteis que fue dicho, y se refiere a Moisés, se refiere al Antiguo Testamento, se refiere a Éxodo 20 y Éxodo 32. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 27 al 28. Igual que en el caso del asesinato que estudiamos la semana pasada, el Señor no eliminó el mandamiento del adulterio, no lo eliminó, no dijo: ese ya no, es de la ley, ese ya no es de la ley, ya no lo tiene que cumplir, como todos los que piensan que los mandamientos de la ley de Dios ya no hay que cumplirlos. ¿Cómo de que no? No, ese ya no, el Señor dijo, lo hizo. De hecho no lo eliminó, lo ratificó y lo hizo más grave, porque nos hizo entender su origen del pecado. Nos hizo entender su fundamento del pecado. ¿Y dónde está? En el corazón. Es acá, Corazón es mente en el contexto de aquella época. Y su intención fundamental del Señor fue la defensa del vínculo del matrimonio y la estabilidad de la familia. ¿Creen ustedes que Dios dijo este mandamiento porque quería fastidiarnos a todos para que no seamos felices? No, lo hizo porque quiere que seamos felices y no quiere que nos fastidie el mundo. Debemos recordar que corazón para la gente de aquel tiempo significaba la identidad interna de la persona, sus pensamientos, su conciencia, su razón, su voluntad. Y si acaso implicaba emociones, serían las emociones más profundas del ser humano, no esas emociones externas que las circunstancias nos causan. Podemos decir que existe un adulterio que se comete en la mente o corazón, de acuerdo a aquella época. Y podemos decir que todo adulterio siempre se inicia y se consuma en el corazón, aún antes de convertirse en hechos. Ya se consumó en el corazón. La esposa de Potifar, que quería adulterar con José el soñador, fue una adúltera, aunque no lo haya conseguido. Fue adulterio lo que ella practicó, aunque no lo haya concedido. Y no lo practicó una vez, sino muchas veces, porque la Escritura dice que durante mucho tiempo insistía en cometer ese pecado. Es decir, ella veía a aquel joven con lascivia, con maldad en su corazón. Cometió ese pecado muchas veces. Aunque no lo haya hecho, porque José no quiso, ella era una adúltera. Conclusión: el séptimo mandamiento nos fue dado para librarnos de la perversión de nuestro ser interior. Un detalle profético: el pecado del adulterio es tan grave que aunque a Dios no le agrada el divorcio, la Biblia dice que Dios aborrece el repudio, así se dice en el Antiguo Testamento la idea del divorcio. El divorcio nunca es cosa buena, siempre es una desgracia. Sin embargo, el Señor habló de una razón por la que el divorcio se justifica. No se hace bueno porque sigue siendo una desgracia para la familia, pero se justifica. Porque Dios no creó al hombre por causa del matrimonio. No, creó el matrimonio por causa del hombre. O sea, nosotros no fuimos creados para bendecir el matrimonio. No, el matrimonio fue creado para bendecirnos. Así que cuando una relación matrimonial no te bendice, sino al contrario, es un infierno por el incumplimiento de uno de los dos o de los dos del pacto matrimonial, eso ya no es bendición. Y Dios hay ocasiones en las que lo justifica. Insisto, no se hace bueno, siempre sigue siendo una desgracia, pero se justifica. ¿Y qué creen? Que cuando Él habló de la justificación del divorcio, habló de esto justamente. De esto precisamente. Usó una palabra diferente a la palabra adulterio, pero es una palabra que lo incluye. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, y aquí viene la justificación, por causa de fornicación.
y se casa con otra adultera, y el que se casa con una repudiada adultera, y etcétera, etcétera. La palabra griega para fornicación es la palabra porneia y habla de inmoralidad sexual en general. Así que se confirma lo que dijo el Señor cuando tomó el mandamiento del séptimo mandamiento y lo llevó hasta nuestro corazón y lo profundizó. Se confirma esto con esta palabra porneia. Así que no vale la pena discutir la diferencia de los conceptos, que si adulterio, fornicación, lascivia, concupiscencia, perversiones, homosexualidad. Se trata de la misma maldad que nos destruye, la misma maldad que nos destruye. Así lo enseña el Señor desde el Antiguo Testamento. Leamos otro pasaje para comprobarlo. En este caso les comparto una paráfrasis explicativa porque le he puesto algunas palabras extra para hacerlo entender que no solamente es para el hombre, sino también para la mujer. Por causa de la maldad, el ser humano es reducido a un bocado de pan. Y la infidelidad caza la preciosa alma del ser humano. ¿Tomará el hombre o la mujer fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre o la mujer sobre brasas sin que sus pies se quemen? Es metafórico, son preguntas retóricas. Lo que está diciendo es, si el hombre abraza brasas de fuego, se quemarán sus vestidos. Si el hombre camina sobre fuego, se quemarán los pies. El adulterio convierte al ser humano en un pelele. A ella o a él los convierte en un pelele, en un nadie. Una persona sin identidad sana, sin fuerza para defenderse del pecado. El pecado tiene consecuencias terribles y el pecado finalmente alcanza al necio que se cree a salvo, como el perrito de la película La Dama y el Vagabundo. Pobre, actuó como unos 30 segundos porque fue su gran actuación, porque salió nomás la sombra y ya dejó de existir. Conclusión de este detalle profético. El séptimo mandamiento nos fue dado para librarnos de un fuego que sí quema. Ahora bien, ya vimos todos los detalles de diferentes puntos de vista para entender este mandamiento. Ahora, ante toda esta reveladora información, ¿qué debemos hacer? Antes de presentar un desafío, quiero darles unas consideraciones prácticas. Después quiero hacer un desafío para todos nosotros, pero antes quiero hacer unas consideraciones prácticas. Porque este mensaje no es para entristecernos a ustedes y yo por lo que hayamos vivido antes o por lo que hayan vivido nuestros padres. No, este mensaje es para que usted y yo a partir de ahora encontremos el camino de regreso y seamos sanados, limpiados y bendecidos por Dios. Por eso déjeme hacer estas consideraciones. Estas van dirigidas. Cada una de estas cosas que voy a decir tiene dedicatoria. Casado, casada, no botes a la basura aquello que un día fue la mejor decisión de tu vida. Eso dijiste que era la mejor decisión de tu vida. Eso le dijiste a tus amigas, a tus amigos, que era lo mejor que no podías vivir sin él, sin ella. No botes a la basura lo que un día fue la mejor decisión de tu vida. No te engañes, no hace falta otro jardín. Lo que hace falta es que seas mejor jardinero o jardinera. Riega cada día esa tierra y verás la cosecha de los mejores años al lado de la persona que un día decidiste amar. Yo también me puse poético, pero sí me captaron la idea. Sigo con los casados. Si tienes un matrimonio de segundas nupcias, hermano, hermana, después de un divorcio, deja en paz el pasado y cumple este mandamiento con la persona que ahora te acompaña. No quise tomar tiempo porque no habla de eso el pasaje, pero voy a hacer un podcast porque me hicieron una pregunta sobre el divorcio. En esta iglesia creemos en la restauración de Dios, en la gracia de Dios. No creemos que ninguna persona sea archivo muerto para Dios. No creemos que ninguna persona esté cancelada su vida y que no puede seguir adelante ni restaurarse en la vida porque experimentó una desgracia alguna vez. En esta iglesia creemos en la gracia de Dios. Yo sí he predicado en acciones de gracias donde los que se casan son sus segundas nupcias, porque creo en la gracia de Dios que da nuevas oportunidades a la gente. Entonces, por lo pronto eso lo digo solamente entre paréntesis, pero si tienes un matrimonio de segundas o terceras nupcias, por favor, cumple este mandamiento en esta etapa de tu vida. Soltero, soltera, no te engañes. La ley de Dios no hace concesiones. Si estás en pecado, estás en peligro, aunque aquellos que te aman, amigos o familiares, te toleren. El adulterio no es exclusivo de los casados. Cuando el Señor habla de la forneia o la fornicación, nos hace entender a todos que ese pecado es igual para solteros. Cuando irresponsablemente tienes relaciones sexuales con quien no
te pertenece tener. Insisto, no te engañes, soltero o soltera. La ley de Dios no hace concesiones. Si estás en pecado, estás en peligro. Aunque aquellos que te aman, amigos o familiares, te toleren. No debería preocuparte si te toleran o no te toleran las personas. Debería preocuparte qué opina Dios al respecto. Soltero, soltera, si de verdad lo amas, si de verdad la amas, ¿por qué no haces un compromiso real por medio del matrimonio? ¿Por qué no lo haces? No me pongas de pretexto que no tienes dinero. No hace falta dinero. Hace falta ir al juez. Bueno, sí hace falta dinero, pero no mucho. No estoy hablando de alimentar a 300 personas en una tarde, que sí es cierto, qué cosa. Mejor no hagas eso. Mejor se van de viaje. Pero, es más, ¿no tienes dinero? ¿Te juntamos o qué? Hacemos una colecta, si eso es el problema. Si de veras la amas, si de veras lo amas, ¿por qué no haces un pacto como debe ser? Ahora sí que como Dios manda, en todos los sentidos de la palabra, de la frase como Dios manda. No nos dejemos engañar. El que adultera no encontró algo mejor, solo encontró algo más fácil. Sin entrega, sin compromiso, pero tarde o temprano se le cobrará. Y me refiero a los casados que buscan otra persona, y me refiero a los solteros que viven como si estuvieran casados sin estar casados, porque es más barato. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de la entrega, estoy hablando de darse por completo. No nos engañemos, aunque el mundo tiene nuevos preceptos de moral, la ley de Dios sigue siendo la única verdad que debemos seguir. Porque sí es cierto, el mundo tolera un montón de cosas. El mundo se ha inventado una nueva moral que no es la de la palabra de Dios. Seamos sabios, que la fornicación y el adulterio sea una práctica común, popular y aceptada por algunos, no lo convierte en bueno. No lo olvidemos, la ley de Dios está vigente. No nos atrevamos jamás a aprobar, del verbo aprobación, lo que Dios aborrece. Lean conmigo Isaías 5:20, por favor, ¿lo leen conmigo? Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso está en Isaías, no está en el Nuevo Testamento, está en Isaías, fíjense, desde allá. Yo sé, hermanos, que vivimos tiempos difíciles, yo lo sé. Yo sé que ustedes y yo vivimos en una sociedad llena de corrupción y sé, jóvenes preciosos, sé que ninguno de nosotros aquí tendría la razón para arrojar la primera piedra sobre nadie. Lo sé. Y si alguien piensa, no, yo sí, pues es el que menos, porque súmele a todo lo demás soberbia. ¿Sí me expliqué? Súmele a todo lo demás soberbia e ignorancia, porque la Biblia dice no hay justo ni aun uno, así dice la Biblia. Yo sé eso, joven precioso. Y si has caído, levántate, por favor. Levántate y busca el camino de regreso. De eso se trata esta serie. Pero una cosa sí, por favor, hermanos queridos, adultos, padres, hijos, líderes de esta iglesia, siervos, diáconos, les pido de favor, nunca, jamás nos atrevamos a decir que está bien lo que no está bien. Si tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, si tenemos que perdonar a nuestros hijos, hagámoslo, pero nunca, por favor, digamos que está bien. Porque cuando el cristianismo llegue a decir que esas cosas que el mundo ha dicho que están bien, cuando el cristianismo se una a esa postura y diga que está bien, se acabó la iglesia, se acabó el cristianismo, no existe más. Pablo describe en Romanos 1 la depravación humana. Primero decidieron adorar las criaturas en vez del Creador. Luego se encendieron en su lascivia, hombres con hombres, y dejando el uso natural de la mujer. Y va diciendo todas las depravaciones y culmina diciendo, no solo las hacen, sino que se complacen con quienes las hacen. O sea, no solo lo hacen, sino que han llegado a decir que es correcto. Nunca hagamos eso por amor de Dios. Si caemos, levantémonos, pero nunca, por amor de Dios, nunca digamos que está bien. No importa que seamos nosotros los que hemos caído, nunca digamos que está bien. Sigamos diciendo lo que dice Dios, que eso nos destruye y que no es su voluntad. No olvidemos que la solidez de un matrimonio y por ende la solidez de una familia da solidez a la sociedad, y por eso está el mundo como está, precisamente. He aquí entonces el desafío, después de
¿qué le llamé a esto? Le llamé recomendaciones prácticas. He aquí el desafío que nos presenta este mandamiento. ¿Cómo le hacemos? Ahí está el mandamiento. ¿Cómo le hacemos para cumplirlo? Porque tal como estaba en el Antiguo Testamento, estaba un poquito más fácil cumplirlo, ¿no? Pero ya que Jesús lo interpretó en la torre, ahora resulta que hasta los ojos hay que cuidar. ¿Qué hacemos? Yo les propongo una estrategia. Paso número 1. Atrevámonos a vivir una cirugía espiritual. Señor, como dice en mi rancho. Cuando el Señor interpretó, ratificó y profundizó el séptimo mandamiento, también nos dio la estrategia para cumplirlo. Miren cómo dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Tómale, ahí nos lo hizo más profundo, nos lo puso acá. Pero luego nos da la estrategia. Aquí viene la estrategia. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 5, 27 al 30. Ahí está claro la solución. Cirugía. Sí, eso dice aquí o no dice eso, hermanos. Ahora, sí, yo sé, no, espérese, guarde el machete, hermano, espérese. Quiero decirles que uno de los padres de la iglesia, me parece que fue Orígenes, cuando leyó este texto, se castró. Perdónenme, pero qué bruto. Si el problema está en el corazón, lo que debió sacarse fue el corazón. Y como corazón significa pensamiento, pues lo que debió amputarse fue el lóbulo frontal izquierdo. Estoy inventando, los neurólogos se han de saber dónde está eso. Debió cercenarse el cerebro. No, es metafórico, ya sé, y usted ya lo entiende también. Pero entonces, ¿qué es una cirugía? ¿Qué es amputarse? ¿Qué es lo que quiso decir Jesús aquí? Aquí les voy, hermanos. Una cirugía espiritual tiene que ver, número 1, tiene que ver con desprenderse de las ideas, tradiciones del mundo y aprender la verdad de Dios. Lo que está diciendo Jesús aquí es: córtate esas ideas que tienes del mundo que te permite cosas. Mocha eso de tu vida. Mientras que el mundo se habla de una moral relativista, autoimplementada, el Señor nos enseña que un deseo es tan malo como un acto, que codiciar está en el mismo nivel de maldad que adulterar, que una mirada cargada de lujuria es tan maligna como una infidelidad sexual matrimonial, que la santidad es un asunto del corazón. Pero el mundo nos dice otra cosa. Ahora resulta que nos autoimponemos nuestra propia moral. El otro día oí a uno de esos defensores del plan de Dios discutiendo con una persona de las ideologías, y él ponía este ejemplo: si una niña, una adolescente, tiene problemas, trastornos alimenticios, se mira en el espejo, ella pesa 32 kilos, está hecha un palillo, parecen fideos sus piernas y sus brazos, pero ya cuando se ve en el espejo tiene una distorsión de su visión y se ve gorda. ¿Qué hacen sus papás? ¿Qué hacen los doctores? ¿Qué hacen los directores de la escuela con esa niña? ¿Que la lleven a un psiquiatra? ¿O le hacen una liposucción porque se siente gorda? Dígame usted, ¿qué hay que hacerle a una niña flaca, desnutrida, que se siente gorda? ¿Qué hay que hacer? ¿Le hacemos una lipo? No, es absurdo porque su visión está distorsionada. Pero ¿sabe qué dice el mundo? Y una loca dirigente aquí en nuestro país andaba diciendo, consiguiendo dinero, y que el servicio médico practicara gratuitamente a los niños de primaria. Que un niño llegue y de repente dice: yo soy una mujer. Pues que lo operen. ¿No es tan absurdo como a una niña flaca hacerle una liposucción? Él tiene una visión distorsionada de sí mismo. No tiene la razón cuando se mira como lo que no es. Es absurdo, no es científico, no es real, es una mentirota del tamaño del mundo. Y ahora estoy diciendo eso con muchas ganas antes de que sea prohibido y me metan a la cárcel. No porque vaya a dejar de decirlo cuando esté prohibido, sino porque desde la cárcel pues ya nadie me va a oír, ¿verdad? Por eso ahorita lo digo: grábenlo todo, grábenlo. Sí, están grabándolo, por favor, para que cuando ya esté en el bote cancelo, dicen algunos. Cuando ya casi está prohibido. Hermanos míos, cuidado, una cirugía tiene que ver con desprenderte de ideas del mundo
¿Qué estás viviendo? ¿Qué moral estás viviendo? ¿La de qué lado? Primeramente, primera estrategia, primera parte de la cirugía, despojarte de esas ideas. Segundo, una cirugía espiritual es tomar decisiones radicales. Lo que quiso decir Jesús con eso, arráncalo, está hablando de una decisión radical. Si el problema del pecado estuviera en la mano, el problema se resolvería fácil, te mochas la mano. Si el problema estuviera en el ojo, sería doloroso, pero valdría la pena quitarte el ojo. Donde quiera que esté el problema del pecado y de falta de santidad, habría que resolverlo a tiempo antes de que corrompa todo el ser y nos lleve al infierno. Es lo que dijo Jesús. Hay que ser radicales, hay que cortarlo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Así que hagamos una investigación, una auscultación espiritual, y cuando encontremos el cáncer, extirpémoslo. Aquel insensato que se cortó, se castró, no sabía que no estaba ahí el problema. Dice, no está el problema. Él siguió cometiendo el pecado. Si tenía problemas con eso, siguió cometiéndolo muchas veces, aún sin esa parte del cuerpo. Porque está en el corazón, en los pensamientos. Sácalo y échalo de ti, córtala y échala de ti, dijo el Señor, porque es mejor perder un miembro que la vida eterna. Pero ya sabemos que el mal no está en los ojos ni está en ninguna parte del cuerpo, está en nuestra mente y corazón. Así que como el mal está adentro, hay algo en el interior que debemos amputar. Es decir, que para ser santo es necesario arrancarse algunas cosas del alma. Paréntesis, ahorita voy a explicar cómo arrancarse cosas del alma, pero paréntesis. Hermanos míos, cuidado, el Señor no condena este deseo natural e instintivo en el hombre y la mujer. Porque ni modo que los hombres no les parezcan guapas las mujeres, pues estaría en problemas. Y yo espero que mi esposa, sí sienta algo por mí y sí me le antoje. ¿Sí estoy hablando claro? Conmigo yo no tengo problemas de eso, sí sucede. Porque sería normal que no, eso no lo condena Dios, no. Él sanciona la lascivia y la lujuria. No sanciona la mirada que contempla sanamente la belleza humana, sino la mirada sucia. De hecho, en nuestra sociedad, la mayoría de las personas no piensan mal de una hermana, joven o adulta o grande, que diga, qué guapo este muchacho. Nadie piensa mal de una hermana, porque si está guapo el chamaco, ¿qué le hacemos? En ocasiones cuando un hombre dice, qué guapa, qué bonita muchacha, entonces, este libidinoso. Y no necesariamente. No hay una natural y bella, buena, positiva manera de analizar y de reconocer la belleza de alguien. Todos entendemos eso. Hay gente que piensa que no se puede, que nadie puede reconocer la belleza de alguien si no es por maldad. ¿Y sabe por qué piensa eso? ¿Quién piensa eso? Pues porque él no puede, pues porque ella no puede. ¿Sí me expliqué? Pero existe una manera limpia de reconocer la belleza. Hay cosas más allá de eso, creo que ni hace falta explicarlo. Usted lo sabe porque es mortal humano como yo. Pero una cirugía espiritual, cierro el paréntesis, tiene que ver con la conciencia de pecado y el arrepentimiento. O sea, si nos damos cuenta con sinceridad de algo que no le agrada a Dios y que vive en nuestro interior, pues no esperamos más, lo arrancamos de inmediato, lo lanzamos lejos de nosotros. El arrepentimiento incluye 3 elementos. Elemento intelectual, reconocer que está mal. Elemento emocional, aborrecer eso que está mal. Elemento volitivo de voluntad, decidir firmemente abandonar esa actitud, ese pensamiento, esa práctica de vida. Estoy hablando del venid y ved, módulo 1. Ahí vienen estas enseñanzas, o módulo 2, ya no sé. No es lo mismo no es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. Estos 3 elementos mencionados son indispensables. El arrepentimiento es una convicción que termina en acción, pasando por el sentimiento también de aborrecer eso. Cirugía espiritual tiene que ver con eso, con conciencia de pecados. Esto está mal, esto no debe estar en mi vida y decido quitarlo de mí. Cirugía espiritual entonces tiene que ver con eso. Entonces, número 1, practiquemos una cirugía espiritual. Pero si todavía no le queda claro, tengo más cosas que decir en el siguiente punto. Atrevámonos a vivir el discipulado a plenitud. El discipulado es dejar que Dios nos practique cirugía todo el tiempo, todos los días. ¿Cómo? Activemos nuestra vida. ¿Es el cristiano estático, el cristiano inactivo, el que se constituye en presa fácil para ser vencido por pensamientos, sentimientos y actitudes perniciosas que terminan dominándole? Por eso trabajemos por el Señor. ¿Sabe qué personas son las que sentados en un culto? Yo creo que a este culto no vienen esas personas, vienen a otros cultos y a otras iglesias. Pero ¿sabe qué personas cuando están sentados en un culto están observando
cosas de otras personas y criticando al pastor. El pastor no debería hablar con esas palabras. Esos músicos, esa hermana cantante no debe vestirse así. No sé cuál el pastor no le dice algo. O ese músico greñudo que no sé qué. ¿Sabe quién es el que hace eso sentado ahí criticando? El que no hace nada en la iglesia. El que no sirve, ni diezma, ni ofrenda, ni sirve, no hace ningún servicio, no trabaja en la iglesia. No es útil, no es productor, solo es consumidor. Por eso tiene tiempo para estar criticando y diciendo. Porque al no estar activo, es presa fácil del pecado. ¿Sí me expliqué? El diácono que anda para allá y para acá, el ujier, que se va a andar fijando si se desafinaron o no se desafinaron, pues si va tropezándose el pobre caminando por el pasillo. Está sirviendo al Señor. Número 1, en atrevámonos a vivir el discipulado a plenitud. Activemos nuestra vida. Trabajemos por el Señor. Segunda manera, que también tiene que ver con cirugía, porque ya dije que esto también responde a lo anterior. Nutramos nuestra mente. Somos lo que leemos, lo que escuchamos, lo que buscamos con afán. ¿En qué estamos ocupados? Ocupando nuestra mente. ¿Qué tanto leemos la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que leímos un libro cristiano, una buena literatura? ¿A dónde va nuestra mente cuando estamos en el culto, en el tiempo de sermón? Esta es una serie. Comenzamos hace tiempo. Vamos en el 7º sermón de la serie. ¿Oíste el número 1? ¿Tienes las enseñanzas del primer sermón? ¿Del segundo? ¿Del tercero? ¿Te estás siguiendo? ¿Tienes un cuaderno donde anotas? Porque si no es así, estás debilitándote en tu propia vida. ¿Cómo crees que Dios extirpa de nosotros cosas malas que hay en nuestra mente, en nuestra alma? Si no es así, cuando escuchamos sermones, cuando vamos a un grupo celular y platicamos y compartimos, cuando escuchamos los devocionales, cada vez que escuchamos un devocional, un corte nos mete el Señor con su bisturí. Perdón, del otro lado, lo traigo acá. Ahí lo dejamos por lo pronto. Gracias, parece feria de pueblo aquí. Ya se me perdió otra vez. Perdonen ustedes. Aquí estoy, para no estar gritando tanto, disculpen. Y luego, ¿saben qué? Me pusieron estos con un osito aquí. O sea, como que sintieron que los sermones estaban siendo muy fuertes. Y dijeron, no, hay que ponerle algo más nice, algo más tierno. Y pusieron unos ositos cariñositos aquí. Hermanos, eso tiene intencionalidad. Hermanos míos, en esas actividades en las que estamos, Dios nos extirpa cosas malas. Para eso venimos aquí. Yo espero que usted salga de aquí todo tasajeado, porque le cortó aquí, le cortó allá, le cortó acullá, por cosas malas que traemos del mundo y que nos hace falta. Por eso nutramos nuestra mente. Somos lo que leemos, lo que escuchamos. Hay gente que va a la cita pastoral con un servidor o con otros pastores, con una situación destrozada de su vida familiar, su matrimonio destrozado a más no poder. Y si les preguntamos, oiga, ¿y asisten a los cultos? A veces se nos pasa. Por internet, y se nota que ni por internet, porque no saben nada. Les pregunto cosas de lo que hemos hablado y no saben nada de lo que hemos hablado. No van en las series, no van en línea, no están siendo discipulados. Y a una zarza, fuimos una vez, que nos invitó mi abuelita. Y el Instituto Bíblico, pues entramos a membresía, pero en la elección, creo que la 2, ¿cuál? Sí, la 2, ¿verdad? Sí, la 2. ¿Qué hacemos? Recogemos las migajas. Tráigame un recogedor y una escobetilla para recoger este matrimonio. Y no me lo tomen a mal. Lloro por ellos. Oro por ellos cuando se van, cuando se cierra la sesión de Zoom, o cuando se apaga solamente la de ellos y yo me quedo para la siguiente cita. Oro al Señor y en ocasiones lloro y pido a Dios milagros, porque sí me encanta cuando dos enamorados como los de ayer, el Dani y la Sandy, en realidad no eran ellos, sino se llama Cristian y Rebeca. Cuando ellos se dijeron cosas muy lindos, me encantaba su actitud, atentos al sermón, porque hay novios que ni me están pelando. Yo prediqué para ellos, Dios ni me pelan. No, estos estaban bien atentos, me cayeron muy bien. Y luego yo vestido de Jedi, pues atraje su atención.
Cuando salí de ahí lo intenté a ver si me hacía caso la llave del carro, pero no. Sí tuve que estirarme para agarrar. O sea, la capucha esa que traía no sirvió, pero me encanta cuando ellos se dicen de cosas, se dicen, y los que le echan más crema, los que, espéreme, pastor, ya dijo, pero ahí le voy yo ahora. Y se dicen ellos, pero más, ahí sí lloro como Jeremías en Lamentaciones, pero para bien. Cuando dos, después de una vida de matrimonio terrible, triste, con desgracias y problemas, se restauran y deciden perdonarse, ahí sí es otra cosa. Así es que sí los atiendo a esas personas, pero por favor, ¿por qué llegar a eso? ¿Por qué no mejor activamos nuestra vida, nutrimos nuestra mente, alimentamos nuestro ser? Profundicemos nuestro proceso de discipulado permanente, es decir, para ser santo se necesita pensar como tal y actuar como tal. Y el pensar y el actuar hacen del cristiano un santo de acuerdo a la santidad de Dios, de acuerdo al reino de Cristo. Un proverbio dice, tal es su mente, tal es su pensamiento, tal es él. Entonces nutrámonos. Ahí está la cirugía espiritual. No, guarda tu machete, no estaba hablando de bisturí, de ver a sacarte un ojo, una mano. Ahí no está el problema. El problema está más adentro y si te sacas eso te mueres. Pero Dios sí lo puede sacar de tu vida a través del proceso de santificación que se llama discipulado. Para ello necesitamos estar en permanente crecimiento espiritual. ¿Asistimos a la celebración cristiana? ¿Somos parte de un grupo de estudio bíblico? Porque la mayoría de las personas que están viviendo fuera de la voluntad de Dios son personas que no están siendo fieles. No son constantes. No son constantes. El cristianismo es como una parte así chiquita de su vida. A veces van, a veces no van. Mayormente no van. Solo de vez en cuando. Son cristianos de tradición porque su familia lo fue o lo es, o porque alguna vez fueron de chiquitos. Pero el cristianismo es algo más intenso. Y la cosa no está como para tomar en poco eso, porque Jesús dijo que eso es serio. Y dijo, estírpalo. Es como el tumor de mi esposa. ¿Qué deseamos que suceda en unos meses cuando vamos a hacer la tomografía? Que se haga chiquito. Me encantaría que no estuviera. Si tuviera el poder, lo quitaba, pero antes de eso lo apaleaba. Le picaba los ojos. Para que sufra, ¿no? Así. Eso deseamos. Sería absurdo. Nos dijo el doctor. Lo único ideal, señores, lo único ideal es que el tumor no existiera. Pero sí existe. Y es serio. Uno de los doctores nos dijo, y es grande, dijo él, y es grande. Dijo, la única cosa ideal es que no estuviera. Pero sí está y tenemos que sacarlo. Nos habló con seriedad. Igual es esto. Si hay un tumor ahí, hay que quitarlo. Porque puede causarte la muerte espiritual. Ciertamente el Señor dice respecto al adulterio algo severo. Déjeme le leo un ejemplo más. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y la joven con la que no estás casado no es tu mujer, es la mujer de sus padres, es la hija de sus padres. El joven que no está casado contigo no es tu varón, es el hijo de su familia. Es tuyo cuando haces un pacto delante de Dios y de la sociedad de que se unen para siempre. Y aquí dice, indefectiblemente serán muertos. O sea que en el Antiguo Testamento había como sentencia de muerte para los adúlteros. Yo creo que nunca se practicó. Pienso que la mayoría de las veces no se hizo eso. Y no creo que Dios haya enojado porque no se haya hecho. Me parece que su mandamiento era con la intención de decirle a la raza, de decirle a su pueblo lo grave que era para que no lo hicieran. Me parece que la intención era de disuadirles. Por eso no creo que Dios haya enojado porque no lo hayan practicado, porque aparentemente no lo practicaron. El día que le llevaron a la mujer adúltera a Jesús, no lo practicaban, ni siquiera tenían poder de hacerlo porque los hubieran acusado, porque no estaban libres. El imperio romano estaba sobre ellos y el imperio romano era el que decidía cuando había una sentencia de muerte, no los judíos. Fue una manera de probar al Señor, no iban a matarla. Cuando decimos así dramáticamente que si Jesús no la defiende, la matan, seguramente no lo hubieran hecho, pero sí hubiera quedado ella muerta socialmente hablando, porque era acusada por todos públicamente. Pero no perdamos de vista que el Señor nos dijo que podemos cometer ese pecado sin que lo noten los demás,
porque tiene que ver con la mirada y con el corazón. Tal vez eso fue lo que pasó aquella vez cuando le llevaron a la mujer allá del mismo acto de adulterio ante él y le hicieron una pregunta. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Fue la pregunta a Jesús. Él estaba escribiendo en tierra, dice la Escritura. No sabemos qué estaba escribiendo. Algunos dicen que estaba escribiendo los pecados de todos. Yo me temo que, no sé qué estaba escribiendo. No creo que debamos decir que estaba escribiendo. Pero ¿saben qué me atrevo yo a decir que estaba escribiendo? Yo creo que estaba escribiendo, ¿y dónde está el adúltero? ¿Sí me explico? Porque llevaron a una mujer, ¿cierto o no? Yo me gustaría pensar que Jesús escribió, ¿y dónde está el fulano? Porque en una sociedad machista, misógina, y solo llevaron a la mujer. Pero llegaron con esa pregunta. El Señor no contestó pronto, pero después de un rato les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. Creo que tiene que ver con la manera como Él trató el mandamiento número 7 del Decálogo. Cuando Él habló de eso y dijo: hay quien pecó ya en su corazón. Me parece que los que estaban ahí eran puros varones. La única mujer ahí era la mujer acusada. Yo creo que todos los varones que estaban ahí eran adúlteros también. Y Jesús es lo que le estaba diciendo: si tú eres adúltero, tú eres mucho más que todos, tú también. Porque Jesús conocía el corazón de todos y les dijo: el que esté libre de eso, arroje la primera piedra. Después de un rato les contestó así. El texto dice que al oír ellos esto, acusados por su conciencia, está claro que ellos también eran adúlteros, salió uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Esta parte me emociona mucho leerla de mis apuntes. Fue entonces cuando el Señor de la gracia, le dice a la mujer adúltera: ni yo te condeno, vete y no peques más. Me encanta mi Señor. No nos dio el mandamiento para acusarnos, no nos dio el mandamiento para condenarnos, no, nos dio el mandamiento para que andemos por su camino. Y también nos lo dio para que cuando nos desviemos se nos note y lo reconozcamos, y entonces emprendamos el camino de regreso. He aquí el camino de regreso, hermanos míos: arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo dijo que ese era su mensaje, que había andado por todos los lugares que fue a predicar para predicar dos cosas: el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, conciencia de pecado y descubrimiento de la gracia salvadora del Señor. Es decir, aceptación de su ley, preciosa ley, y pasión por obedecerla. Ese es el camino de regreso. Entendamos lo siguiente, hermanos míos: ni los mandamientos de Dios, ni los sermones del paz tienen la intención de condenarnos. No, tienen la intención de ayudarnos a experimentar la gracia de Dios, porque sus mandamientos son para que usted y yo experimentemos su gracia. Insisto, para que si los hemos quebrantado, nos arrepintamos y nos levantemos en camino de regreso, y para que los pongamos como frontales en nuestra mente, en nuestra cabeza, como reglas de nuestra vida, como códigos de ética de nuestro proceder, para que andemos como un pueblo superior, mejor, más alto, un pueblo distinto. Eso quería ser de los hebreos, un pueblo distinto. Por eso, hermanos míos, no recibamos este mandamiento como una amenaza, sino como una propuesta de bendición. Una propuesta de bendición. Dios nos propone bendición. Quiero bendecirte. Aquí están mis 10 mandamientos. Quiero bendecirte por ellos. Y como no es iluso Dios, sabía que los habíamos de quebrantar. Por eso nos permite ver a Moisés quebrantando los mandamientos. Pero luego, después de un tiempo, le dice Dios a Moisés: consíguete otras piedras porque los voy a volver a escribir, porque quiero darles otra oportunidad. Así es este Dios. Lo que no podemos hacer, lo que no debemos hacer sin riesgo, es ser indiferentes ante sus mandamientos, es hacer caso omiso de lo que dice, y lo peor de lo peor es llegar a decir: no hay problema, eso está bien, estamos en otra época. Eso es lo peor, no lo digas jamás, por favor. Entendamos este mandamiento como un regalo que debemos atesorar, vivir y defender y proclamar. Este mandamiento se obedece cuando cumplimos nuestro pacto matrimonial y familiar, y se incumple
cuando actuamos como el buey que va al degolladero o como la vaca que va rumbo a la carnicería. ¿Lo estoy traduciendo bien el asunto? Dios nos invita a crecer, a superar los estándares del mundo, a elevarnos y superar los estándares del mundo. Como aquel hombre, ¿recuerdan? Famoso, hay varios casos así, pero yo sé de uno, como aquel hombre que iba a visitar a su esposa enferma de Alzheimer, ni siquiera lo conocía. En ocasiones le gritaba que se fuera y le decían a sus amigos: ¿por qué sigues yendo si ni te conoce? Sus hijos le decían: ¿por qué vas a ver a mamá si ni te conoce? Ni sabe quién eres, pero yo sí sé quién es ella. ¿Y por qué vas a ayudarla si hay enfermeras que pagamos para que la ayuden? Y él dijo: le di mi palabra. Le di mi palabra y me satisface cumplirla. Me siento muy feliz cumplir mi palabra. Dijo sí ante el juez, dijo sí ante el pastor, hizo votos, promesas de cosas. Es fantástico cumplir eso. Es un honor cumplir eso. Y cuando cumples eso, estás viviendo por encima del estándar de la gente. Y estás siendo pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es un pueblo por encima del estándar de este mundo. Así que, hermanos, este pequeño mandamiento, no adulterarás, implica muchas cosas maravillosas de bendición para nuestra familia. Por eso les propongo, oremos al Señor y pidámosle perdón en el nivel que debamos pedirle perdón cada uno de nosotros. Y pidamos que nos haga una cirugía espiritual al Señor, que nos extirpe de nuestro ser lo que necesita extirpar, y ofrezcámosle que vamos a hacer lo nuestro, que vamos a activar nuestra vida, que vamos a estudiar su palabra, que vamos a servir en su iglesia, que vamos a practicar el discipulado, que vamos a crecer, que vamos a buscar alimentarnos, no ser solo simpatizantes, asistentes esporádicos, sino vamos a ser de veras cristianos para dejarnos bendecir por Él, porque ¿qué crees? En cada ocasión que vamos a la iglesia, algo nos extirpa a Dios. Bueno, si se lo permitimos. Hay quien agarra demasiado sus tumores y se los agarra así, los besa y no deja que Dios se los quite. Y me estoy hablando de tumores espirituales. Pero si lo dejamos actuar, no, hombre, nos espera una vida maravillosa. Oremos. Señor Santo, te doy gracias porque me has permitido compartir con mis hermanos esta palabra. Te pido, Dios, que nos bendigas. Gracias, Dios, gracias por querer hacer de nosotros un pueblo santo, un pueblo diferente, un pueblo por encima de la norma del mundo. Bendice a los solteros, Señor. Bendícenos a los casados, a los hijos, a los padres. Bendícenos, Dios, para vivir tus mandamientos que preservan la vida, que bendicen, que prosperan la familia en el sentido más amplio y profundo de lo que significa prosperidad. Bendícenos, Dios, por favor. Perdónanos, Dios, por nuestras fallas. Extírpanos, Dios, lo que tengas que quitar de nosotros. Haremos lo nuestro, Señor. Buscaremos tu rostro, buscaremos estudio de tu palabra, buscaremos reunirnos, buscaremos servirte, activarnos, Señor, ser discípulos, es decir, buscaremos tu gracia, Señor, tu gracia que perdona, que salva. Pongo en tus manos, Señor, a mis hermanos y mis hermanas y te pido bendición para cada uno. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.